La película comienza en un desierto de Afganistán donde vemos llegar unos camiones blindados con música épica y con nuestro protagonista, Tony Stark, sosteniendo una copa de whisky y hablando con los soldados a los cuales tiene intimidados pero les pide que se relajen y rían. Un soldado le hace una pregunta, a lo que contesta persuadiéndolo. Otro soldado le pide una foto y saca una cámara para tomarla, cuando de repente el camión del frente es derribado por una bomba y empieza el caos. Son acribillados y eliminados todos menos Stark, el cual intenta pedir ayuda, pero cae un misil al lado que lo deja aturdido y con una grave herida en el corazón. Cuando se despierta se da cuenta que fue secuestrado y está siendo grabado por un grupo terrorista. Damos un viaje en el tiempo 36 horas antes, en Las Vegas, donde está en una convención Tony Stark contando su vida, inventor, genio e hijo del legendario diseñador de armas Howard Stark. A los 4 años armó su primer circuito, a los 6 su primer motor, a los 17 se graduó con honores del MIT y entonces, con la muerte de su padre, Obadiah intervino para ayudar a llenar el vacío que dejó, hasta que a los 21 el hijo pródigo regresó y fue nombrado director general de Stark Industries y anunció así una nueva era para el legado de su padre, creando armas más inteligentes. El coronel Rhodey le da paso a Tony Stark para recibir el premio Apogeo, pero Tony no está y tiene que ir a Obadiah a recibirlo. Da las gracias y dice que es un placer recibir el premio. Dice que Tony está trabajando, pero vemos como Tony siempre está haciendo todo menos trabajar. Está en casinos con chicas. Llega Rhodey y le da el premio, pero Tony dice que es hermoso y se lo da a la primera chica que ve. Rhodey se despide, le recuerda no llegar tarde. Tony sale del lugar, regala el premio y es intervenido por una periodista que quiere hacerle unas preguntas. Le pone cuidado solo porque es linda, le dice que el mundo no es tan perfecto y que el día que no necesiten armas para mantener la paz, venderá material para hospitales. La discusión va escalando, pero al final termina en la casa de Tony teniendo intimidad. Cuando se levanta, busca a Tony, pero solo encuentra a Pepper Potts, la asistente de Tony, la cual le trajo la ropa lavada, planchada y la invitó a salir de la casa. Vemos a Tony en el garaje reparando un motor con ayuda de Jarvis, su asistente virtual. Llega Pepper y le dice que su vuelo lo dejó y que tenía que hablarle sobre unas cosas antes de que salga. Le recuerda sus reuniones y posibles compras. Le pide unas firmas en unos documentos y le recuerda que está cumpliendo años, algo que claramente Tony no recordaba. Tony llega al aeropuerto y se sube al avión donde lo espera Rhodey, reclamándole por su retraso de 3 horas. En el avión, Rhodey sigue furioso y pide respeto. Tony actúa como una persona inmadura y termina convenciendo a Rhodey de tomar y ambos acaban borrachos mientras las azafatas bailan para ellos. Tony llega a la base aérea de Afganistán y es recibido por el general que le da la bienvenida. Procede a grabar un video en el que cuestiona qué es mejor, ser temido o respetado, y presenta así el primer misil con la nueva tecnología. Hace la demostración y hace una explosión masiva que incluso tira los gorros de los presentes. Es llamado por Obadiah y entra a un carro, donde volvemos a la escena del comienzo. Vemos cómo intentan salvarle la vida a Tony después de la explosión. Tony despierta y se da cuenta que tiene un reactor en el corazón conectado a un motor de carro, el cual es el que lo mantiene con vida. También conoce a su salvador, Jensen, el cual sacó la mayoría de la metralla, pero todavía queda un poco. Le explica que el electromagneto evita que los fragmentos de metralla lleguen a su corazón. Llegan los terroristas con armas que el mismo Tony fabrica, le dan la bienvenida y lo reconocen como el asesino en masa más famoso en la historia de América. Le dicen que tiene que construir un misil, el que presentó anteriormente, a lo que Tony se rehúsa y es torturado hasta que se ve obligado a aceptar. Se da cuenta que tienen todo su armamento y le dicen que arme una lista de los materiales necesarios para construir el misil, que haga el trabajo de inmediato y que al final lo van a liberar, algo que claramente es falso. En la noche, Jensen le dice que lo que vio es su legado y si quiere que así lo recuerden, le pide que haga algo para evitarlo. Entonces empiezan con la construcción y van pidiendo todos los materiales que necesitan. Van fortaleciendo su relación. Tony pregunta que quiénes son y Jensen le dice que son sus clientes más fieles, los 10 anillos. Necesita paladio y con este crea un reactor que lo mantendrá con vida sin necesidad de la batería, con una energía que le durará muchísimo tiempo. Al mismo tiempo planea la construcción de su primera armadura. Los terroristas empiezan a sospechar de que Tony está haciendo algo más que crear el misil. Lo ponen de rodillas, van a matar a Jensen, pero Tony interfiere y dice que lo necesita. Les dan plazo hasta mañana para terminar de ensamblar el misil. Tony sigue con la fabricación del traje y empieza con las pruebas mientras Jensen lo ayuda y va haciendo el plan.
Desde los monitores se dan cuenta que Stark no está, entonces mandan a buscarlo, pero tiene una trampa en la puerta. Cuando la abren causa una explosión y se desata el caos. Están peleando contra el reloj, mientras van llegando terroristas, Jensen decide sacrificarse para ganar tiempo. Cuando los terroristas llegan donde Stark, este está preparado para atacar y los va eliminando uno por uno. En el camino se encuentra con Jensen moribundo, se despide y Jensen le pide que no malgaste su vida. Afuera de la cueva lo están esperando y apenas sale abren fuego, pero esto es inútil y Tony con un lanzallamas quema todo, los enemigos y armas de su propia compañía. Sale volando, pero al ser un prototipo cae en medio del desierto y camina hasta que ve pasar unos helicópteros. Les envía unas señales y es rescatado por su amigo Rowdy. En el aeropuerto lo espera Pepper y Happy. Tony pide dos cosas, una hamburguesa y una conferencia de prensa. En la conferencia es recibido por su socio Obadiah y todo el mundo está tomando fotos y pendientes. Pepper habla mientras tanto con el agente Coulson y le pide hablar con Stark sobre las circunstancias de su escape. Empieza dando un discurso de su padre y cuenta cómo vio morir gente por las mismas armas y que se ha convertido en parte de un gran sistema sin responsabilidades. Por esto decide cancelar la producción de armas hasta que llegue el momento en el que decida cuál será el futuro de la compañía. Después, en privado, se reúne con Obadiah y hablan sobre el futuro de la empresa. Tony dice que no está haciendo un buen trabajo y que deben volver a trabajar con el reactor ARC. Tony le muestra el reactor que lo mantiene con vida y le dice que sí funciona. Tony le pide ayuda a Pepper para cambiar su reactor y ella muy nerviosamente lo ayuda, buscando el cable que es el encargado de causar el cortocircuito, pero logra cambiárselo. Tony fue de visita donde Rowdy y le cuenta que está trabajando en algo muy grande y que quiere que participe, pero Rowdy le dice que se tome las cosas con más calma. Con su asistente virtual Jarvis empieza la construcción de un traje mejorado y le pide manejar todo el proyecto en secreto porque a esta altura no saben en quién confiar. Vemos una escena en el desierto donde el jefe de los terroristas encuentra los restos de la armadura de Tony. Siguiendo con Tony la fabricación de su armadura, empieza a hacer pruebas. Pepper lo llama porque tiene la visita de Obadiah, el cual le informa que lo quieren destituir porque el nuevo rumbo de la compañía no los beneficia. Obadiah le dice que lo puede ayudar pero que le dé los planos del reactor, a lo que Tony responde con un rotundo no. Después continúa con las pruebas de vuelo, las cuales salen bien. Ahora empiezan las pruebas afuera, termina de perfeccionar el traje y la interfaz visual. Aunque todavía Jarvis le recomienda no hacer un vuelo, Tony decide ignorar y salir. Da una vuelta por la ciudad y decide romper un récord de altitud y volar hacia arriba. Se va generando una capa de hielo hasta que el traje deja de funcionar, y mientras va cayendo, Tony intenta romper el hielo. Lo consigue y alcanza a retomar vuelo justo antes de caer. Cuando llega a casa, descubre un regalo que Pepper le dejó, el cual es su reactor viejo, con la frase: prueba de que Tony Stark tiene un corazón. Al mismo tiempo, el grupo terrorista está reconstruyendo el traje. Tony en la televisión ve una fiesta a la cual nadie espera que asista, pero decide ir y se encuentra con Obadiah. Le reclama por no invitarlo. Adentro, Tony se encuentra con Coulson y cuadran una fecha para verse, mientras Tony queda anodado por la belleza de Pepper. Va hacia ella y le invita a salir. Le dice que está hermosa y se da cuenta lo importante que es para su vida. Salen a tomar aire y Pepper le reclama por cómo es con las mujeres y casi se dan un beso. Van por un trago y se encuentran con la periodista del principio, la cual le muestra las atrocidades cometidas por sus armas en las manos de los terroristas. Tony se da cuenta que están aprobando envíos sin consultarle, entonces va donde Obadiah a reclamarle, pero Obadiah le dice que fue él el que solicitó que lo sustituyera. Vemos a Tony viendo televisión mientras perfecciona su traje y mira todas las masacres que sus armas han causado. Con un equipo de última tecnología, Tony se pone el traje y sale disparado a combatir a los terroristas. Cuando llega, se desata una pelea en la que va eliminando a todos los terroristas, y con su sistema de inteligencia artificial avanzado elimina a los terroristas y salva a los inocentes. A uno de los líderes lo toma justo antes de hacer una llamada y se lo entrega para que tomen venganza. Mientras iba a eliminar otras armas, es derribado por un ataque de un tanque, pero los elimina con facilidad. En la base de California no saben quién hizo el ataque, hasta que llaman a Rowdy, el cual llama a Tony para pedirle ayuda, pero se da cuenta que Tony está muy sospechoso. Da la autorización de atacar, pero Tony sale disparado y con bengalas explota el misil. La persecución continúa, pero Tony con una maniobra los deja atrás. Tony llama a Rowdy y le dice que es él el objeto. Estaba debajo del avión y tratando de sacárselo de encima, lo botan contra el otro avión, el cual pierde el ala y empieza a caer rápidamente junto con el piloto, pero llega Tony a salvarlo y logra escapar. Sale Rowdy a hablar a la prensa y dice que ocurrió solo un accidente, mientras que Pepper descubre a Tony quitándose el traje. Vemos una reunión de Obadiah con un grupo terrorista en donde les reclama por no matar a Tony y les pide ver el arma, el cual es la armadura que Tony hizo cuando estaba secuestrado.
Le informan que perfeccionó el diseño y le piden que se unan porque tienen como un enemigo a Tony Stark, pero Obadiah los traiciona con un dispositivo inteligente y somete a todos los terroristas para llevarse la armadura. Tony le pide a Pepper ir por unos archivos a la compañía para parar las negociaciones y destruir las armas, a lo que Pepper obviamente acepta y le dice que es todo lo que tiene. En la oficina empieza a recolectar los datos y se da cuenta del traje que están creando a espaldas de Tony. También se da cuenta que quien ordenó el secuestro de Tony fue Obadiah. En ese momento llega Obadiah y habla con Pepper, la cual alcanza a tapar el registro antes de que Obadiah se dé cuenta. Cuando Pepper sale, Obadiah se da cuenta de la descarga. Pepper en recepción se encuentra con Coulson y le pide que lo acompañe. Obadiah va donde los encargados de activar el traje, los cuales le dicen que no existe la tecnología para el traje. Más tarde, Obadiah con el dispositivo de antes inmoviliza a Tony y le confirma que él fue quien lo mandó a secuestrar y le quita el reactor, dejándolo moribundo y diciéndole que matará a Pepper. Pepper llama a Rhodey para contarle lo que hizo Obadiah. Mientras tanto, Tony moribundo baja hasta el garaje en busca del reactor viejo. Arrastrándose y con la ayuda de uno de sus robots, lo alcanza. Obadiah pone el reactor en el traje. Rhodey llega a casa de Tony y lo encuentra en el piso. Pepper, con un grupo de agentes, llega a la sección 16 en busca de Obadiah. Con un aparato abren la puerta. Mientras tanto, Tony se prepara para la pelea final. Se pone el traje y sale en busca de Obadiah. Cuando entran en la sección 16, Obadiah aparece y los persigue con el traje modificado. Pepper llama a Tony, pero en ese momento Obadiah sale de la tierra y la va a matar. Justamente llega Tony y empieza la pelea final. Con un rayo desde el pecho logra salvar a una familia que iba en un carro. Obadiah golpea a Tony mientras no puede hacer nada. Cuando Tony vuela, Obadiah demuestra que él también mejoró su diseño para poder volar. Tony vuela hasta la máxima altitud mientras Obadiah lo sigue y se va quedando sin energía. Obadiah lo alcanza pero se congela y cae al vacío. Tony se queda sin energía pero alcanza a bajar y abajo se da cuenta que Obadiah sobrevivió y continúan peleando. Tony le pide a Pepper subir y activar una válvula para poder eliminar a Obadiah. Le consigue tiempo mientras lo hacen. Obadiah se dirige a Tony para eliminarlo, pero Pepper logra activar el reactor y Obadiah es electrocutado, cayendo el reactor y causando una explosión. Al día siguiente, en una conferencia, Rhodey enmascara la verdad y en el periódico lo bautizan como Iron Man. Coulson le da una declaración falsa para decir y Tony le agradece a Pepper por su ayuda. Hablan y después Tony se dirige a dar sus declaraciones. En la conferencia dice que no participó en nada y planea seguir el guión, pero desde el fondo de su corazón sale la frase: "Yo soy Iron Man". En la escena postcréditos, Tony llega a su casa, pero Jarvis se apaga misteriosamente y recibe una visita de Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D., quien vino a hablarle de la iniciativa Avengers.